El semáforo cambia a verde, pero no avanzo de inmediato. Mis manos están sobre el volante, pero no lo siento. Solo veo el reflejo de las luces en el parabrisas mojado, rayas rojas y amarillas que tiemblan como si la ciudad entera estuviera llorando. En el retrovisor, una mujer revisa su teléfono. No me mira, nadie me mira. Llevo 4 años manejando este taxi y he aprendido que en esta ciudad yo no existo. Soy solo el que lleva a la gente de un lugar a otro. Un fantasma con licencia. Sobre el tablero, entre el GPS y el cambio de monedas, hay una foto doblada. No la miro seguido, pero sé que está ahí. Siempre está ahí. Es una foto vieja de cuando mi hija cumplió 7 años. Ella sonríe con una torta que hicimos entre los 3. Mi esposa tiene el brazo alrededor de mí. Yo tengo los ojos cerrados, como si hubiera parpadeado justo cuando alguien tomó la foto. A veces pienso que fue una señal, que ya en ese momento algo en mí sabía que no iba a estar presente. La ciudad afuera corre. Siempre corre. La gente cruza sin mirar. Los autos tocan bocina por cualquier cosa. Las voces en la radio hablan rápido, como si quedarse callado fuera peligroso. Yo conduzco despacio. Demasiado despacio, me han dicho. Un pasajero una vez me gritó porque me detuve en un semáforo amarillo. Aquí nadie frena, amigo. Pero yo freno. Porque si corro, si me apuro, si dejo de pensar aunque sea un segundo, la culpa me alcanza. Cada pasajero tiene un destino. Yo dejé el mío atrás. Lo dejé en una casa pequeña de Caracas, con paredes amarillas y un patio donde mi hija jugaba con una pelota desinflada. Lo dejé en promesas que no pude cumplir. Vuelvo pronto, te lo juro. Hace 4 años que dije eso. 4 años que no he vuelto. 4 años que mi hija me pregunta por videollamada, ¿cuándo vienes, papi? Y yo respondo, pronto, mi amor, pronto. El semáforo cambia a rojo otra vez. La mujer detrás de mí suspira. No sé si suspira porque llegamos tarde o porque está cansada de su propia vida. Tal vez ambas cosas. Tal vez todos en esta ciudad estamos cansados de algo que no podemos nombrar. Yo miro la foto doblada y me pregunto si algún día voy a poder mirarla sin sentir que me estoy ahogando. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿de qué país eres y dónde estás viviendo ahora? Quiero leer tu historia también. Salí de Venezuela un martes de madrugada. No hubo despedida en el aeropuerto porque no quise que mi hija me viera llorar. Le dije que iba a trabajar unos meses, que iba a juntar dinero, que volveríamos a estar juntos pronto. Mi esposa me abrazó en la puerta de la casa y no dijo nada, solo apretó fuerte. Cuando me solté, vi que tenía los ojos cerrados, como si estuviera rezando, o como si estuviera tratando de memorizar cómo se sentía tenerme cerca. El vuelo fue largo. Yo llevaba una mochila con 3 camisas, 2 pantalones, una Biblia que me regaló mi mamá y esa foto doblada. La doblé porque no cabía en la billetera. Ahora está así para siempre, con una marca en el medio, justo sobre la torta. A veces pienso que esa línea es como una frontera. De un lado, mi vida antes. Del otro, esta vida donde nadie sabe mi nombre completo. Cuando llegué a Estados Unidos, pensé que todo sería más fácil. No más rápido, pero sí más fácil. Pensé que en 6 meses iba a tener suficiente dinero para traer a mi familia. Pensé que en un año estaríamos juntos de nuevo. Pero esta ciudad no funciona así. Aquí todo cuesta el doble de lo que creí. El alquiler, la comida, el seguro del auto, las llamadas internacionales. Y el tiempo también cuesta. Cada mes que pasa sin verlas es un mes que mi hija crece sin mí. Cada videollamada es una ventana pequeña a una vida que ya no me pertenece del todo. Al principio intenté explicarle a la gente de dónde venía, en la lavandería, en el supermercado, en la gasolinera. Pero aquí nadie tiene tiempo para historias largas. La gente pregunta, ¿de dónde eres? Y yo digo, Venezuela. Y ellos dicen, ¡ah, qué bien! Y siguen caminando. No es que sean malos, es que esta ciudad corre tan rápido que detenerse a escuchar se siente como un lujo que nadie puede pagar. Así que dejé de contar, dejé de explicar. Me volví silencioso. Compré el taxi con un préstamo que todavía estoy pagando. Es un Toyota viejo del 2008, con el asiento del conductor hundido y una mancha de café en la alfombra que nunca pude sacar. Pero es mío, o casi mío, y eso significa que puedo trabajar las horas que quiera. Que puedo manejar hasta que me duelan los ojos. Que puedo llenar el tanque y salir otra vez. Otra noche más, otro turno más, hasta juntar lo suficiente, hasta cumplir la promesa, hasta volver a ser el hombre que dejé en esa casa de paredes amarillas. Pero mientras tanto, manejo. Y escucho el ruido de esta ciudad que nunca duerme. Y cargo esa foto doblada como si fuera un pasaporte a un país que ya no existe.
Cuéntame abajo desde qué país y ciudad me estás escuchando, y si alguna vez tuviste que empezar de nuevo lejos de casa. Suscríbete y comparte este video para que más personas encuentren su voz. Los primeros meses manejé como si estuviera huyendo de algo. 12 horas, 14 horas, 16 horas al día. Apenas dormía. Comía en el auto, tacos fríos de una gasolinera o sándwiches que compraba en una tienda abierta toda la noche. No hablaba con nadie más que lo necesario. ¿A dónde vamos? Perfecto. Que tenga un buen día. Y después, silencio otra vez. El taxi olía a desinfectante barato y a ese aire acondicionado que nunca enfría del todo. Pero no me importaba. Mientras estuviera en movimiento, no tenía que pensar. Mientras estuviera ocupado, no tenía que sentir. Cada noche, antes de dormir, revisaba el teléfono. Sumaba lo que había ganado. Restaba lo que debía. Calculaba cuántos meses más necesitaba antes de poder enviar el dinero del pasaje. 3 meses, me decía. Tal vez 4, pero siempre aparecía algo. El auto se descomponía, el alquiler subía, una multa de tránsito, una llanta ponchada. Algo siempre aparecía, y la fecha se corría. Y yo volvía a salir a manejar, porque parar era aceptar que tal vez nunca iba a ser suficiente. Mi hija me llamaba cada domingo, siempre a la misma hora. Yo estacionaba el taxi en una calle tranquila, apagaba el motor y esperaba. Cuando sonaba el teléfono, respiraba hondo antes de contestar. Como si necesitara prepararme para fingir que todo estaba bien. Hola, papi. Su voz era más aguda que en mi memoria. Cada vez que la escuchaba me daba cuenta de que estaba creciendo sin mí. Me contaba cosas de la escuela, de sus amigas, de un dibujo que había hecho, y yo le decía que lo quería ver, pero nunca lo veía, porque mi esposa no siempre tenía datos para enviar fotos, porque la conexión se cortaba, porque a veces, cuando colgábamos, yo me quedaba ahí sentado, mirando la pantalla negra del teléfono, sintiendo que acababa de hablar con alguien que cada día se volvía más lejana. Una noche mi hija me dijo, «Papi, en la escuela dibujé nuestra casa, pero no me acordaba de qué color era tu cuarto. ¿Era azul o verde?» Y yo me quedé en silencio, porque tampoco me acordaba, porque hacía tanto tiempo que no pisaba esa casa que los detalles empezaban a borrarse. «Era azul, mi amor», le dije, pero no estaba seguro. Colgamos. Y yo me quedé sentado en el taxi, con el motor apagado, en una calle vacía, sintiendo que estaba perdiendo algo más que el tiempo. Estaba perdiendo la memoria de quién había sido. Cada pasajero tiene un destino. Yo dejé el mío atrás. Esa frase me llegaba en los momentos más extraños. Cuando recogía a alguien en el aeropuerto y veía familias abrazándose. Cuando una pareja discutía en el asiento trasero sobre a qué restaurante ir. Cuando un niño lloraba porque quería quedarse jugando en el parque. Cosas pequeñas, cosas que antes me habrían parecido normales, pero ahora cada una era un recordatorio. Cada risa de un niño me recordaba la risa de mi hija. Cada pareja peleando me recordaba las peleas tontas que tenía con mi esposa y que ahora extrañaba. Cada abrazo en una acera me recordaba que hacía meses que no tocaba a nadie que me importara. Los otros taxistas no hablaban mucho conmigo. Había un grupo que siempre se juntaba en la parada frente a la estación de tren. Tomaban café, fumaban, se reían de algo que había pasado durante el turno. Yo me estacionaba cerca, pero nunca me acercaba. Ellos tampoco me invitaban. Creo que pensaban que yo era raro. O tal vez simplemente no les importaba. En esta ciudad cada uno carga con lo suyo. No hay tiempo para preguntar. No hay espacio para cargar con el dolor de otro. Uno de ellos, un tipo dominicano con el pelo cano y una cicatriz en la ceja, una vez me preguntó, «¿Tú siempre estás tan callado, hermano?» Yo me encogí de hombros. No supe qué decir. Él sonrió, pero no era una sonrisa burlona. Era una sonrisa cansada, como si entendiera algo que yo todavía no había dicho. «Está bien», dijo. «Aquí todos venimos huyendo de algo». Y se fue. Una noche recogí a un hombre mayor en un hospital. Estaba cansado, con el rostro gris y los hombros caídos. Se subió despacio, como si cada movimiento le doliera. Me dio una dirección y se quedó callado. Yo manejé sin preguntar nada, pero a mitad del camino él habló. «Mi esposa acaba de morir». Lo dijo así, sin preparación, sin tono, como si ya no tuviera fuerzas ni para llorar. Yo no supe qué decir, así que no dije nada. Solo seguí manejando, y él siguió hablando. Me contó que llevaban 52 años casados, que ella había sido su mejor amiga, que ahora iba a volver a una casa vacía.
y que no sabía cómo iba a dormir esa noche sin escuchar su respiración al lado. Cuando llegamos a su casa, apagué el taxímetro. Le dije que no me debía nada. Él me miró sorprendido, trató de pagarme de todas formas. Pero yo negué con la cabeza. No sé por qué lo hice. Tal vez porque en ese momento sentí que su dolor era más grande que el mío. Tal vez porque necesitaba hacer algo bueno en un día donde todo me pesaba demasiado. Él bajó del auto, se quedó de pie en la acera y me miró a través de la ventana. Gracias, dijo. Y después agregó algo que no esperaba. No sé quién eres, pero espero que encuentres tu camino de vuelta a casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cuarto, que en realidad era solo una habitación alquilada en el sótano de una casa que no era mía. Las paredes eran grises. Había humedad en una esquina. La ventana daba a un callejón donde a veces la gente tiraba basura. Yo estaba acostado en una cama que crujía cada vez que me movía. Y pensé en lo que había dicho ese hombre. Espero que encuentres tu camino de vuelta a casa. Pero yo ya no sabía dónde estaba mi casa. ¿Era la casa de paredes amarillas en Caracas? ¿O era este sótano frío donde ahora dormía? ¿Era el lugar donde estaba mi familia? ¿O el lugar donde estaba mi cuerpo? Me levanté. Fui hasta donde estaba mi mochila. Saqué la foto doblada. La miré bajo la luz del teléfono. Mi hija sonriendo. Mi esposa abrazándome. Yo con los ojos cerrados. Y me pregunté si alguna vez iba a poder volver a abrir los ojos de verdad. Pasaron semanas, tal vez meses. El tiempo en esta ciudad no se siente como tiempo. Se siente como una cinta que corre y nunca se detiene. Los días se parecían tanto entre sí que a veces no sabía si era martes o jueves. Solo sabía si era de día o de noche por la luz, y si había tráfico o no. El resto era lo mismo. Recoger gente, dejarla, cobrar, arrancar otra vez, repetir. Empecé a notar cosas que antes no veía. La forma en que la gente subía al taxi sin mirarme. La manera en que algunos hablaban por teléfono como si yo no estuviera ahí. Como si el taxi fuera un cuarto vacío que se movía solo. Una vez, una mujer lloró en el asiento trasero durante todo el viaje. Yo no dije nada. No pregunté. Solo manejé. Cuando llegamos, ella se secó las lágrimas, me pagó y bajó. Ni siquiera me miró. Yo me quedé ahí, con el motor encendido, preguntándome si alguien la estaría esperando. O si iba a llegar a una casa vacía, igual que yo. Había algo en esa invisibilidad que me dolía y me aliviaba al mismo tiempo. Me dolía porque me recordaba que ya no era una persona completa. Era solo una función, un chofer, un nombre en una aplicación. Pero también me aliviaba, porque si nadie me veía, nadie podía preguntarme cómo estaba, y yo no tenía que mentir. Los domingos seguían siendo los peores. Ese día mi hija me llamaba, y yo seguía estacionándome en la misma calle tranquila. Apagaba el motor, respiraba hondo, y contestaba. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando hablábamos, había silencios largos. Ella me contaba algo de la escuela y yo decía, «¡Qué bueno, mi amor!». Y después, silencio. Yo le preguntaba cómo estaba mi esposa y ella decía, «Bien», y después, silencio, como si ya no supiéramos de qué hablar. Como si fuéramos dos extraños que alguna vez se conocieron. Una vez mi esposa tomó el teléfono. Su voz sonaba cansada, más cansada de lo que yo recordaba. Me dijo que mi hija había preguntado si yo iba a volver para su cumpleaños, que ella no supo qué responder, y que necesitaba que yo le dijera algo, lo que fuera, pero algo que fuera verdad. Yo me quedé callado, porque no tenía una respuesta. No sabía cuándo iba a volver. No sabía si alguna vez iba a juntar suficiente dinero. No sabía si mi hija todavía iba a reconocerme cuando volviera. Así que dije lo único que pude. Dile que la quiero, que todo lo que hago es por ella. Y mi esposa suspiró, un suspiro largo, y dijo, ella no necesita que hagas todo por ella, necesita que estés. Colgué, y me quedé ahí sentado, con el teléfono en la mano, sintiendo que algo dentro de mí se había roto. No de golpe, no como un vidrio que se cae, sino despacio, como algo que se va deshaciendo poco a poco hasta que ya no queda nada sólido. Dejé de ir a los lugares donde solía encontrar a los otros taxistas. Dejé de estacionarme cerca de la estación de tren. Prefería las calles vacías, los barrios donde nadie pedía viajes. Me gustaba manejar sin rumbo, esperando que alguien pidiera un taxi desde algún lugar lejano, porque mientras más lejos, más tiempo tenía para no pensar. Más tiempo para no sentir. Esa noche salí a manejar aunque no tenía turnos. Solo manejé por la ciudad.
sin rumbo, sin destino. Pasé por calles que nunca había visto, por barrios donde las luces estaban apagadas y las aceras vacías. Me detuve en un semáforo y miré hacia arriba. El cielo estaba oscuro, no había estrellas, solo el reflejo anaranjado de las farolas. Me pregunté si en Caracas también estaba oscuro, si mi hija estaba dormida, si soñaba conmigo, o si ya había aprendido a no esperarme. Cada pasajero tiene un destino. Yo dejé el mío atrás. Empecé a tener miedo, no de la ciudad, no de la soledad, sino de mí mismo, de lo que me estaba convirtiendo, porque cada día que pasaba sentía que me alejaba más, no solo de mi familia, sino de la persona que había sido, el hombre que jugaba con su hija en el patio, el hombre que abrazaba a su esposa antes de dormir, el hombre que creía que el amor era suficiente para sostener cualquier cosa. Ese hombre ya no existía. Y en su lugar quedaba solo un taxista que manejaba por calles vacías, que no hablaba con nadie, que no dormía bien, que llevaba una foto doblada en el tablero porque era lo único que le quedaba de algo que alguna vez fue real. Empecé a saltarme comidas, no por falta de dinero, sino porque simplemente se me olvidaba comer. El hambre dejó de ser una señal. Todo dejó de ser una señal. Solo existía el volante, el camino, el sonido del motor y esa voz del GPS que me decía a dónde ir. Obedecía sin pensar. Giraba a la izquierda, a la derecha, avanzaba, me detenía, como una máquina. Una madrugada recogí a una chica joven en una esquina oscura. Estaba temblando, tenía los ojos rojos, se subió sin decir nada, me dio una dirección. Yo arranqué. Durante el viaje ella no dejó de mirar por la ventana, como si estuviera buscando algo, o huyendo de algo. Cuando llegamos, ella se quedó sentada, no se movió. Yo esperé, y entonces, sin voltear, ella dijo, ¿alguna vez has sentido que ya no sabes quién eres? Yo no respondí de inmediato, porque la pregunta me había golpeado en un lugar que no esperaba. Me quedé con las manos en el volante mirando la calle vacía frente a mí. Y después de un momento dije, sí. Ella asintió despacio, bajó del taxi, y antes de cerrar la puerta dijo, gracias por no mentir. Esa noche volví al sótano. Me senté en la cama, saqué la foto doblada, la miré bajo la luz del teléfono, mi hija sonriendo. Mi esposa con el brazo alrededor de mí, yo con los ojos cerrados y por primera vez en mucho tiempo no sentí solo culpa. Sentí algo más, algo que no tenía nombre, algo que dolía pero también respiraba, como una herida que finalmente estaba empezando a abrirse, no a sanar, todavía no, pero a abrirse. Y tal vez eso era lo primero que necesitaba pasar antes de que algo pudiera cambiar. Fue un viernes por la tarde. El cielo estaba gris, como si fuera a llover pero nunca se decidiera. Yo estaba estacionado frente a un supermercado, esperando que alguien pidiera un viaje. El taxímetro estaba apagado. Tenía las manos sobre el volante. La radio sonaba bajito, una canción que no conocía. Y entonces vi algo que me hizo detenerme. Un niño. Tendría unos 7 u 8 años. Estaba parado en la acera, con una mochila grande en la espalda y una bolsa de plástico en la mano. Miraba hacia todos lados, como si estuviera perdido. Su mamá salió del supermercado corriendo, con una bolsa de compras en cada mano. Lo llamó. Él volteó, y cuando la vio, su cara cambió, de preocupación a alivio. Corrió hacia ella. Ella dejó caer una de las bolsas y lo abrazó. Fuerte. Como si hubiera pensado que lo había perdido para siempre. Yo los vi desde el taxi, y algo dentro de mí se quebró. No fue dramático, no lloré, no grité. Fue algo silencioso. Como cuando una pared que has estado sosteniendo por mucho tiempo finalmente se derrumba. Y te das cuenta de que ya no tienes fuerzas para levantarla de nuevo. Saqué la foto doblada del tablero. La sostuve con las 2 manos. La línea del doblez atravesaba la torta. Mi hija sonriendo. Mi esposa abrazándome. Yo con los ojos cerrados. Siempre los ojos cerrados. Como si incluso en ese momento, cuando todo era feliz, yo ya estuviera ausente. Pensé en la última vez que había abrazado a mi hija. Fue en el patio de la casa, un día antes de irme. Ella estaba jugando con una pelota. Yo la llamé. Le dije que quería hablar con ella. Ella dejó la pelota y vino corriendo. Yo me arrodillé para quedar a su altura. Le dije que me iba a ir por un tiempo. Que iba a trabajar lejos. Que iba a juntar dinero para que pudiéramos estar mejor. Ella me miró con esos ojos grandes, esos ojos que todavía no entienden las mentiras que los adultos nos decimos para sentirnos mejor. Y me preguntó,
¿Cuánto tiempo, papi? Y yo le dije, poquito. Te lo prometo. 4 años después, todavía no había cumplido esa promesa. Guardé la foto en mi bolsillo. Arranqué el taxi. No sabía a dónde iba. Solo manejé. Pasé por calles que conocía, por edificios que había visto cientos de veces, pero ahora todo se veía diferente. Como si estuviera viendo la ciudad por primera vez, o como si finalmente estuviera dejando de huir. Llegué a un parque pequeño. Había bancas de madera y un árbol viejo en el centro. Estacioné el taxi, apagué el motor, bajé, caminé hasta una de las bancas y me senté. Hacía meses que no me sentaba en un lugar sin tener que moverme. Hacía meses que no me permitía solo estar. El viento movía las hojas del árbol. Un perro pasó corriendo detrás de una pelota. 2 ancianos caminaban despacio, tomados de la mano. Una mujer leía un libro en la banca de enfrente, y yo solo estaba ahí, sentado, respirando, sintiendo. Cada pasajero tiene un destino. Yo dejé el mío atrás, pero por primera vez esa frase no sonaba como una condena, sonaba como una pregunta. ¿Y si el destino no era un lugar? ¿Y si no era algo que dejé atrás? ¿Y si el destino era algo que podía construir otra vez, aquí, ahora, con lo que tenía? Saqué el teléfono. Busqué el número de mi esposa. Lo miré durante un minuto largo, y entonces marqué. Ella contestó al tercer timbre. ¿Hola? Su voz sonaba cansada, pero también sorprendida, porque yo nunca llamaba fuera de los domingos. «Hola», dije, y después no supe qué más decir. Se hizo un silencio que no era incómodo, solo era honesto. «¿Estás bien?», me preguntó. «No», dije. Y fue la primera vez en 4 años que respondí a esa pregunta con la verdad. Ella respiró hondo, como si hubiera estado esperando esa respuesta desde hace mucho tiempo. «Yo tampoco», dijo. Hablamos durante 1 hora. No resolvimos nada. No hicimos planes. No prometimos cosas imposibles. Solo hablamos. Le conté del sótano, del taxi, de las noches sin dormir, de la culpa que me estaba ahogando. Ella me contó de las cuentas que no podía pagar, de las noches en que mi hija lloraba preguntando por mí, de lo cansada que estaba de ser fuerte todo el tiempo. Y entonces, en algún momento de la conversación, ella dijo algo que no esperaba. «No necesito que seas un héroe. Solo necesito que seas honesto». Colgamos. Y yo me quedé sentado en esa banca, mirando el árbol, sintiendo el viento en la cara. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba huyendo. Sentí que finalmente me había detenido. Esa noche volví al taxi, pero no salí a trabajar de inmediato. Me quedé sentado en el asiento del conductor, con la foto doblada en la mano, y tomé una decisión. No iba a poder traer a mi familia mañana, ni el mes que viene, tal vez ni siquiera este año, pero iba a dejar de mentir. Iba a dejar de fingir que todo estaba bien. Iba a empezar a hablar, a escuchar, a estar presente, aunque fuera solo por teléfono, aunque fuera solo los domingos, aunque fuera solo con la verdad. Puse la foto de vuelta en el tablero, arranqué el motor y salí a la calle. Pero esta vez algo había cambiado. No era el taxi, no era la ciudad, era yo. Recogí a un hombre en la estación de tren. Se subió, me dio una dirección, y antes de arrancar le pregunté, ¿tuvo un buen día? Él me miró sorprendido, como si no esperara que un taxista le hablara. Sonrió. Un poco. Largo, dijo. Pero sí, bueno. Me alegro, dije. Y arranqué. Fue un gesto pequeño, pero fue el primero. Las semanas que siguieron fueron diferentes, no más fáciles, pero diferentes. Empecé a hacer cosas que antes me parecían imposibles, pequeñas cosas, saludar a los pasajeros cuando subían, preguntarles cómo estaba su día. A veces ellos no respondían, a veces solo decían, bien, y se quedaban callados, pero otras veces hablaban, y yo escuchaba. Descubrí que la gente necesita hablar, que todos cargamos algo, y que a veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche sin juzgar, sin apurar, sin dar consejos que no pedimos, solo escuchar. Una mujer me contó que acababa de perder su trabajo, que tenía miedo de no poder pagar el alquiler, que no sabía cómo iba a decirle a su hijo que tal vez tendrían que mudarse. Yo no le dije que todo iba a estar bien, porque no lo sabía. Solo le dije, entiendo, es difícil. Y ella asintió. Y cuando bajó del taxi me dijo, gracias, de verdad. Un hombre mayor me contó que iba al hospital a visitar a su hermano, que llevaban años sin hablarse por una pelea tonta, que ahora su hermano estaba enfermo y él quería arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Yo le dije que esperaba que todo saliera bien,
Él me miró por el retrovisor. ¿Tú tienes hermanos?, me preguntó. No, dije. Pero tengo una hija. Y sé lo que se siente cuando el tiempo se te escapa. Un chico joven, universitario, me contó que estaba estudiando ingeniería, pero que no sabía si era lo que realmente quería hacer. Que sus padres habían sacrificado tanto para que él pudiera estudiar. Y que sentía que no podía defraudarlos. Yo le dije algo que nunca pensé que iba a decir. A veces, lo más valiente que puedes hacer es ser honesto, aunque duela. Y mientras los escuchaba, me di cuenta de algo. Cada uno de esos pasajeros era como yo, cargando algo, tratando de llegar a algún lado, buscando una respuesta que tal vez no existía. Y en algún punto, sin darme cuenta, dejé de sentirme tan solo. La foto doblada seguía en el tablero, pero ahora la miraba diferente. Ya no era solo un recordatorio de lo que había perdido, era también un recordatorio de por qué seguía aquí. De por qué cada mañana me levantaba, me subía al taxi y salía otra vez. Los domingos seguían siendo difíciles, pero ahora cuando hablaba con mi hija, trataba de estar presente, de verdad presente. No solo escuchar mientras pensaba en otras cosas, sino escuchar de verdad. Ella me contó que había sacado buenas notas en la escuela, que su maestra le había dicho que dibujaba muy bien, que había hecho una amiga nueva que se llamaba Sofía, y yo le dije que estaba orgulloso de ella, y lo decía en serio. Mi esposa y yo empezamos a hablar más seguido. No solo los domingos. A veces ella me escribía a mitad de semana. Me mandaba una foto de algo que había visto, o me contaba algo que había pasado, y yo respondía. No siempre tenía las palabras correctas, pero respondía, y eso era suficiente. Una noche ella me dijo, sé que esto es difícil, sé que no es lo que planeamos, pero te extraño, y sé que estás haciendo lo mejor que puedes. Y yo me quedé callado, porque no esperaba esas palabras, porque había pasado tanto tiempo sintiéndome culpable que había olvidado que tal vez ella también me extrañaba, que tal vez, a pesar de todo, todavía me amaba. Yo también te extraño, dije, y fue la verdad más honesta que había dicho en mucho tiempo. Empecé a cuidarme un poco más, comía mejor, dormía más. No trabajaba 16 horas todos los días, 8, 10 horas. Suficiente para pagar lo que tenía que pagar. Suficiente para ahorrar un poco. Pero no tanto como para olvidarme de que también era humano. El sótano seguía siendo gris, seguía habiendo humedad en la esquina, pero compré una planta pequeña en un supermercado. No sé por qué, tal vez porque quería que algo creciera en ese lugar. Algo vivo. La puse en la ventana. Y cada mañana, cuando me despertaba, la miraba. Y me recordaba que todavía había esperanza. Una tarde, mientras esperaba en la parada de taxis, el hombre dominicano con la cicatriz en la ceja se me acercó. «Oye, hermano», me dijo, «te ves diferente». Yo me encogí de hombros. «No sé», dije. «Tal vez». Él sonrió. «Se te ve mejor, menos perdido». Y se fue. Cada pasajero tiene un destino. Yo dejé el mío atrás, pero ahora esa frase empezaba a transformarse. Porque tal vez mi destino no era solo un lugar donde había estado. Tal vez también era el camino que estaba recorriendo ahora. Las conversaciones que tenía, las historias que escuchaba, las pequeñas decisiones que tomaba cada día para ser un poco más honesto, un poco más humano. Una noche recogí a una pareja. Eran jóvenes. Estaban riendo. Se tomaban de la mano en el asiento trasero. Me dieron una dirección. Y mientras manejaba, los escuché hablar de sus planes. De una casa que querían comprar. De un viaje que querían hacer. De sueños que todavía creían posibles, y en lugar de sentir envidia, sentí algo diferente. Sentí esperanza, porque si ellos podían soñar, tal vez yo también. Tal vez mis sueños no estaban muertos, solo estaban dormidos, esperando. Cuando los dejé, el chico me dio una propina. «Gracias, amigo», dijo. «Maneja con cuidado». «Ustedes también», dije. «Cuiden esos sueños». Esa noche, antes de dormir, saqué la foto doblada. La miré bajo la luz del teléfono. Mi hija. Mi esposa. Yo con los ojos cerrados. Y por primera vez no me molestó tener los ojos cerrados en esa foto. Porque ahora, en la vida real, finalmente los estaba abriendo. Fue un domingo. Pero no un domingo cualquiera. Era el cumpleaños de mi hija. Cumplía 11 años. 11 años que yo había visto crecer a través de una pantalla. 11 años de promesas rotas. De pronto, mi amor. Pronto. Yo sabía que este año no iba a ser diferente.
No iba a poder estar ahí. No iba a poder abrazarla. No iba a poder ver su cara cuando soplara las velas. Pero esta vez decidí hacer algo distinto. Me levanté temprano. Fui a una tienda y compré una tarjeta. Una tarjeta sencilla, con flores dibujadas. Me senté en una cafetería que nunca había entrado. Pedí un café y empecé a escribir. No sabía qué decir. Las palabras no salían fácil. Tachaba frases. Empezaba de nuevo. Pero finalmente escribí lo que sentía. No lo que creía que debía decir, sino la verdad. Mi amor, hoy cumples 11 años y yo no estoy ahí. No tengo excusas. No tengo promesas que darte. Solo tengo la verdad. Y la verdad es que me fui porque pensé que esa era la única forma de cuidarte, pero me equivoqué, porque lo que tú necesitabas no era dinero, era a mí, y yo no estuve. He pasado 4 años sintiendo culpa, culpa por haberte dejado, culpa por no estar en tus cumpleaños, en tus noches difíciles, en tus días felices, pero hoy decidí algo, decidí que la culpa no me va a detener más, que voy a hacer todo lo que pueda para volver, no sé cuándo, pero te prometo que esta vez, cuando te diga pronto, va a ser verdad, te amo. Siempre te he amado, incluso cuando no supe cómo demostrarlo. Feliz cumpleaños, mi niña. Cerré la tarjeta, la metí en un sobre y la envié. Sabía que iba a tardar semanas en llegar. Tal vez no llegaría a tiempo para su cumpleaños, pero la envié de todas formas, porque necesitaba que ella supiera. Necesitaba que tuviera algo tangible, algo que pudiera tocar, algo que no fuera solo palabras en una pantalla que desaparecen cuando se apaga el teléfono. Después fui a un banco. Me senté con un asesor. Le expliqué mi situación. Le dije que necesitaba un plan. No para mañana, no para la semana que viene, sino un plan real. Con números, con fechas, con pasos concretos. Él me ayudó. Me mostró cuánto necesitaba ahorrar cada mes, cuánto tiempo me iba a tomar. No era poco, no era rápido, pero era posible. Y eso era lo único que necesitaba saber. Ese domingo, cuando la llamé, ella estaba feliz. Me contó de su fiesta, de la torta que había hecho mi esposa, de los regalos que había recibido, de una amiga que le había regalado una pulsera, de cómo habían bailado en el patio. Y yo la escuché. De verdad la escuché. No estaba pensando en el dinero que no tenía. No estaba pensando en la culpa. Solo estaba ahí, con ella, aunque fuera a través de una pantalla. Y cuando ella me preguntó, ¿cuándo vienes, papi? Yo no dije pronto de forma automática. Me quedé callado un momento. Respiré hondo. Y después dije, en 1 año y medio, mi amor. He hecho un plan. Y esta vez, te voy a cumplir. Ella se quedó callada. Escuché su respiración. Y después dijo algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Está bien, papi. Te creo. Solo quiero que estés bien. Cuando colgué me quedé sentado en el taxi durante mucho tiempo, mirando la calle, sintiendo algo que no había sentido en años. No era felicidad, todavía no. Pero era algo parecido a la paz. Como cuando dejas de correr y finalmente puedes respirar. Esa noche salí a trabajar. Recogí a un hombre en el aeropuerto. Llevaba una maleta grande y una mochila. Se subió y me dio una dirección. Mientras manejaba, lo vi por el retrovisor. Miraba por la ventana con una expresión que reconocí. La expresión de alguien que acaba de llegar. De alguien que está empezando de nuevo. ¿Primera vez en la ciudad?, le pregunté. Él volteó, me miró, asintió. Sí, acabo de llegar. ¿De dónde vienes? De Colombia. Vine a buscar trabajo, a ver si puedo traer a mi familia. Me quedé callado un momento, porque esa historia era mi historia. Era la historia de tantos que habían subido a mi taxi, la historia de todos los que dejamos algo atrás para buscar algo adelante. Es difícil, le dije. No te voy a mentir. Es más difícil de lo que piensas. La ciudad corre muy rápido, y a veces te sientes invisible. Pero hay algo que aprendí. No estás solo, y lo más importante que puedes hacer es ser honesto, contigo mismo, con tu familia, con la gente que conoces. Él me miró por el retrovisor. Sus ojos estaban cansados, pero también esperanzados. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 4 años. ¿Y tu familia? Todavía en Venezuela. Pero voy a traerlos en 1 año y medio. ¿Cómo lo sabes? Porque esta vez hice un plan de verdad. Porque esta vez dejé de mentirme. Él asintió despacio, como si estuviera guardando mis palabras para después. Gracias, hermano, dijo. Me ayudó a escuchar eso. Tú también vas a lograrlo, le dije. Solo no te pierdas en el camino.
Habla con tu familia. Escucha a la gente. No te vuelvas invisible. Dejé al hombre en su dirección. Antes de bajar, me dio la mano. Buena suerte, dijo. Tú también, le dije. Buena suerte. Esa noche, antes de volver al sótano, pasé por el parque donde me había sentado hace semanas. Estacioné el taxi. Bajé. Me senté en la misma banca. El viento movía las hojas del árbol. El cielo estaba oscuro, pero había algunas estrellas. Pocas. Pero estaban ahí. Saqué la foto doblada. La miré bajo la luz del farol. Mi hija. Mi esposa. Yo con los ojos cerrados. Y pensé en todo lo que había pasado desde que llegué a esta ciudad. En todo lo que había perdido. En todo lo que había aprendido. Y me di cuenta de algo. Cada pasajero tiene un destino. Yo dejé el mío atrás. Pero ahora entendía que el destino no es solo un lugar. No es solo una persona. El destino también es una decisión. Y yo acababa de tomar la mía. No iba a ser perfecto. No iba a ser rápido. Pero iba a ser honesto. Y eso era lo único que realmente importaba. Me levanté. Guardé la foto. Volví al taxi. Y manejé de regreso al sótano. Pero esta vez, mientras manejaba, no me sentía perdido. Me sentía en camino. Y por primera vez en 4 años eso era suficiente. Han pasado 6 meses desde ese domingo. 6 meses desde que escribí esa tarjeta. 6 meses desde que hice el plan. Y aunque todavía falta un año para que pueda traer a mi familia, algo cambió. No en la ciudad, no en el taxi, sino en mí. Ahora, cuando manejo, no estoy huyendo, estoy avanzando. Cada pasajero que recojo me recuerda que todos estamos buscando algo. Todos estamos tratando de llegar a algún lado. Y a veces, lo único que necesitamos es que alguien nos escuche. Alguien que nos vea. Alguien que nos diga, entiendo, yo también he estado ahí. La foto doblada sigue en el tablero. La línea del doblez sigue ahí, atravesando la torta, pero ya no la veo como una cicatriz. La veo como una marca, como prueba de que algo puede romperse y seguir siendo hermoso. Que algo puede estar doblado y aún así sostenerse. Mi hija recibió la tarjeta 3 semanas después de su cumpleaños. Mi esposa me mandó una foto de ella leyéndola. Tenía los ojos rojos, pero estaba sonriendo, y eso fue suficiente. Esta ciudad sigue corriendo. La gente sigue apurada. Los semáforos cambian de color. Los autos tocan bocina. Las voces en la radio hablan rápido. Pero yo ya no corro con ella. Aprendí a ir a mi propio ritmo, a frenar en los semáforos amarillos, a detenerme cuando necesito respirar, a preguntarles a mis pasajeros cómo están y a escucharlos de verdad. Algunos no responden, algunos solo dicen, bien, y se quedan callados. Pero otros hablan. Me cuentan sus historias, sus miedos, sus sueños, y yo los escucho, porque ahora sé que eso también es construir algo. Que cada conversación, cada pregunta, cada momento de honestidad, es una forma de no estar solo, es una forma de recordar que somos humanos, que todos cargamos algo, y que a veces lo único que necesitamos es saber que alguien más entiende. Cada pasajero tiene un destino, yo dejé el mío atrás. Pero ahora sé que también lo encontré escuchando las historias de otros, escuchando mi propia voz cuando finalmente me permití decir la verdad, escuchando a mi hija cuando me dice que me extraña, escuchando a mi esposa cuando me dice que estoy haciendo lo mejor que puedo. No sé si voy a ser el mejor padre. No sé si algún día voy a poder perdonarme del todo por haberme ido. Pero sé que estoy tratando. Y sé que eso cuenta. Anoche, después de mi último viaje, estacioné el taxi frente a mi sótano. Apagué el motor, saqué la foto y la miré. Mi hija sonriendo, mi esposa abrazándome, yo con los ojos cerrados, pero esta vez no me molestó, porque ahora, en la vida real, finalmente los tengo abiertos y puedo ver el camino. Todavía es largo, todavía es difícil, pero es mío, y voy a recorrerlo hasta el final. Comenta abajo qué te hizo sentir esta historia, comparte el video si te tocó el corazón y dime desde qué país y ciudad me escuchas.